Estamos en Planeta Caracol con el geólogo Germán Vargas Cuervo, es profesor del Departamento de Geografía de la Universidad Nacional de Colombia y nos acompaña hoy aquí en Caracol Radio porque son temas fundamentales que se enmarcan dentro de un gran contexto que vivimos el día a día. Es el cambio climático, intensas lluvias, intensas sequías, la capacidad de movimiento de aguas de nuestros ríos, la resistencia de las rocas, las montañas, en fin, lo que pasó en Mocoa. Tremenda tragedia. Pues profesor Germán Vargas, bienvenido aquí a Caracol Radio, a Planeta Caracol, y queremos consultarle sobre toda esa información académica, investigación científica que ustedes han adelantado y que está allí tan valiosa. Ya debería estar en manos del gobierno. ¿Qué pasa? ¿Qué observa frente a esa materia? Bueno, la función de nosotros como investigadores no está en producir cantidades de información y estudios, sino métodos que permitan solucionar problemas, ¿cierto? Correcto. Entonces, digamos que dentro de la academia, en las universidades que hacemos investigación, en el transcurso de muchos años hemos venido conociendo los procesos naturales que ocurren en la superficie y en el subsuelo. Y ello nos ha llevado a tener un conocimiento, en el caso mío, del comportamiento dinámico de los ríos, cómo es el sistema natural, cuál es la relación de los procesos en cañones, en valles, en llanuras, a través de muchos estudios e investigaciones, no solamente en el interior de la misma universidad, sino con otras universidades, con la Universidad del Norte. En el grupo de hidráulica y de ríos hemos trabajado desde hace 15 años. Yo, como el componente geológico, geomorfológico, con un grupo de hidráulicos, hidrólogos. Con la Universidad de Externado recientemente hicimos un trabajo interesante sobre efectos de cambio climático en ciudades. Y yo hice la parte del Caribe colombiano. Con los mismos proyectos internos. Y los proyectos más importantes son los proyectos de vida de cada uno. Yo llevo 30 años estudiando el tema de los procesos dinámicos de deslizamientos y ríos. Como una pasión propia, digamos, en claro. Ese sentido. En el caso de Mocoa, el río Mocoa, 3 afluentes más, 3 quebradas, esa tragedia que se presentó allí, ¿qué lectura tiene, profesor Germán? La primera lectura es que la situación de la población en el entorno físico, pues es muy vulnerable la población. Y geológicamente es un contexto que se repite en muchas, digamos, a veces nos alarma que se diga que hay 1 o 2 o 3 o 300 poblaciones que puedan estar expuestas a fenómenos de inundaciones crecientes o de avenidas torrenciales. No, porque vivimos en un medio de muchos procesos, o sea que lo que hay que mirar es cómo esas poblaciones pueden hacer una gestión de riesgo, pero real, no teórica, sino real, en que establezcan alertas tempranas a corto plazo, medidas de estudios serios. Yo conozco muchos planes y esquemas de ordenamiento que realmente son compilaciones de estudios que no aplican porque son muy regionales. Entonces, sí, a la hora de tomar decisiones de quitar o no una casa, no tienen suficiente información. Entonces tienen que dar esa autonomía para que los técnicos y los comités locales y regionales tomen la decisión, porque hay costos, y hay costos sociales y hay costos económicos. Entonces, la otra decisión es a largo plazo. Tú sabes el inconveniente en reubicar, reconstruir una población. Gramadote, por ejemplo. No, esos son 6 años de trauma de la gente. Nosotros hemos hecho trabajos de investigación un poquito en esa pérdida de identidad de las personas que han tenido ese, llamémoslo así, un desarraigo obligado por eventos en que cada población tiene que empezar a revisar su situación real y empezar a tomar medidas desde las más inmediatas a largo plazo. Y yo decía, ¿por qué no empezar en el programa del gobierno de las casas sobre estas casas que están en zonas de riesgos? Sin quitar la oportunidad de las otras personas, pero una parte de esa dedíquenla. Y se mitiga ese efecto dramático como lo que pasó en Mocoa. Pero mira, quiero anotar algo que se me olvidó y es importante. Cuando hablamos de la reconstrucción o de la reubicación de una población, siempre hay algo importante que hablamos de la mitigación. Y a veces uno puede decir, ¿será que yo puedo mitigar esa amenaza? Quiere decir que puedo reducir ese efecto de las inundaciones. En algunos casos puede funcionar, digamos, en algunos casos puede funcionar y digamos se mitiga el nivel de amenaza y se reduce el riesgo sobre las personas, ¿no es cierto? Sí. Aquí sería muy complejo esa mitigación y yo hasta ahora no he escuchado
un solo proyecto de mitigación de esos eventos, empezando que Mocoa está en una área de riesgo sísmico alto, de amenaza sísmica alta. Quiere decir que en cualquier momento también ocurre un sismo y empieza a vibrar todo y va a haber muchos más. Y se repite nuevamente la historia, y usted nos anotaba que en los años 1950, 55, 71 volvió a ocurrir o ocurrieron eventos similares allí en Mocoa. Pero ¿qué pasa a 3 kilómetros de Mocoa, en una planicie con 2 montañas? ¿Es una zona adecuada como para comenzar de nuevo una nueva Mocoa? Yo no diría que ya tiene que desplazarse, sino es una área que demuestra unas condiciones naturales mejores, porque es que uno no puede coger a Mocoa y trasladarlo a los llanos, ¿cierto? Uno no, porque su gente, su clima, todo, ¿cierto? Sus recursos naturales, su comida de la vegetación, de los cultivos que sacan de ahí, uno no puede cambiarles eso. Entonces, entre más cerca sea el sitio y más seguro, pues es mejor. Mi sugerencia es que no echen eso saco roto, sino evalúen realmente. Yo como experto del diagnóstico que hago, yo diría, aquí hay un área que ofrece un potencial de una seguridad, evalúenla a quienes les corresponde evaluarlas. Descríbanos esa área. Bueno, ahí hay un contraste morfológico entre la montaña, ¿cierto? Que es unas pendientes muy abruptas, sí. Un contraste en que es unas pendientes inclinadas, más suaves, que es la de producto de toda esa acción de la montaña con esos abanicos y esos depósitos fluvio-torrenciales, sí. Y el río el cañón del río Mocoa. Okay. Y esa situación, y la margen izquierda del río Mocoa, pues ahí no hay nada que hacer porque son unas pendientes muy fuertes, y no hay ni un plano, no hay ninguna situación real en ese entorno. 3 kilómetros al sur hay como una morfología en que está limitada igual pero la distancia entre los dos ríos es mucho más grande. Yeah. En que puede en este momento Mocoa, más o menos el área o la superficie ocupada por la zona urbana son 2 kilómetros cuadrados, algo, ¿no es cierto? Sí. Y esa área ofrece, digamos, en su centro más de 8 o 10 kilómetros de superficie. Y en una planicie. Entonces es un altiplano, un pequeño altiplano, como una meseta casi ahí, sí. Formado en sus extremos por 2 rocas que van en el mismo sentido de la roca y el cerro que protegió a Mocoa. Correcto. No son cerros enormes, son cerros bajos y con una orientación más o menos norte-sur, ¿cierto? Y en la parte, digamos, entre esos 2 cerros está una planicie o una zona ligeramente ondulada, que no hay procesos geomorfológicos activos que diga uno, ¿no es cierto? El tipo de roca. ¿Por qué es eso? Porque el tipo de rocas ahí son formaciones blandas, de arcillas, y entonces generan ese modelamiento, no rocas abruptas en esa zona. Y entre el río y entre el río Mocoa y la población, pues está ese pequeño cerro también que lo protege. Entonces digamos que esa es una visión más desde tipo fisiográfico, geomorfológico y de procesos que ofrece la más cercana y la que yo vi dentro de mis análisis, ¿no es cierto? En que hay. Entonces, ¿qué puede pasar? Si me dice, profesor, pero es que usted toma las cosas muy folclóricamente y piensa en trasladar eso. No, pues para todo hay plazos y para todo hay cosas. Es que se dé un proceso de reubicación paulatinamente con las personas que ya han sido afectadas, allí. Analicen la infraestructura que puede haber, ¿cierto? Y por favor, en el sentido de que no dejen arrimar a las personas a las viviendas en las urbanizaciones cerca de los ríos. Aquí sí se puede establecer lo que son las rondas. Correcto, ¿eso es en las veredas Los Andes y Planadas? Sí, mirando más o menos, consultando el mapa de escala 1/100.000 del IGAT, encontré esas 2 veredas en esa zona. Correcto, y próximo los ríos Pepino y Rumillaco. Rumillaco, sí. Correcto. Rumillaco al norte y Pepino al sur. Y la posibilidad de que las personas que resultaron afectadas, pues allí puedan comenzar las nuevas viviendas, no decir adiós Mocoa antigua, no, sino corregir lo que estaba mal, y era justamente ese asentamiento en ese sitio donde pasó la quebrada, con la fortaleza, las rocas que cayeron y produjo la tragedia. Pues para evitar esto, allí está ese lugar. Por último, sí, pensaríamos que es una reubicación como en tránsito,
Porque también las personas, las viviendas que no fueron afectadas en un evento de mayor magnitud, pues se van a volver. Entonces, hacer un plan inmediato para las personas que fueron las grandemente damnificadas, ¿cierto? Pero pensar en esa seguridad y ir mirando la infraestructura como ordenada. No es meter casas en desorden, sino ordenada. Hagamos un ejemplo de planificación urbana y de ordenamiento sobre un desastre que ocurrió. Correcto. Y en materia de prevención hay que trabajar muchísimo más. Dejar de ser tan reactivos, por supuesto, reactivos, pero hoy en día el tema de la prevención tiene fallitas. No, fallotas, digamos, esa es peor que la falla Romeral, ¿cierto? en el sentido de que sí, la atención de desastres nos ha vuelto la mirada hacia una dedicación de recursos económicos inmediatos, pero todo eso puede ir a la prevención y con más fortalezas, no solamente sobre un desastre, sino sobre muchas poblaciones que pueden prevenirse en ese sentido. Hay que hacer una revisión total de la parte de prevención de desastres con la misma 1523 del 2012. Hay mucho por hacer, pues profesor Germán Vargas Cuervo, geólogo, docente del Departamento de Geografía de la Universidad Nacional. Gracias por compartir con nosotros todo su conocimiento y estaremos al tanto de las decisiones que tome el gobierno, porque el conocimiento, la información, allí está. Ojalá sea tenida en cuenta para tomar mejores decisiones hacia el futuro. En casos como Mocoa, ya tuvimos lo ocurrido en Antioquia, Salgar, lo ocurrido en Armero hace tantos años. El PAES. Y que no se siga repitiendo la historia. Profesor, gracias por estar aquí en Caracol Radio. De conocerte y de estar acá. Felicidades. Gracias.